Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Hermanos y hermanas, buenos días, que las ricas bendiciones de Dios puedan. Hoy es domingo 16 de enero del año 2022. Estamos iniciando el estudio anal de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Les habla su amigo y hermano Javier Segura. 4. Hemos empezado a estudiar. Se titula Jesús, nuestro hermano fiel. Y para memorizar estaremos estudiando. Así que participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Hebreos 14. Oramos. Salva y segura. Nuestro Dios y Padre Celestial, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre. Alabado seas, porque tú formaste los cielos, las tienes con tu gran poder. Tú eres el dador de la vida y el sostenedor de ella. Tú diste el cuerpo y lo que lo cubre, y das todo lo que necesitamos vivir. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te entregamos el corazón. Te ofrecemos nuestra vida, manchada de pecado y de maldad, para que tú, con tu poder y sabiduría, puedas obrar en nosotros, libre y poderosamente, para que podamos glorificarte y ser fuente de nosotros mismos y para los demás. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo, en el nombre precioso de Jesús, nuestro precioso, te suplicamos que nos dirijas en el estudio de tu santa palabra. Ayúdanos a ver tu amor y tu poder manifestado en Cristo. Que este plan de la salvación, manifestado en el Evangelio de la vida, pueda ser evidente a nuestros entendimientos y apreciado por nuestros corazones hasta el punto de creerlo y obedecerlo. Gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial. Bendito seas, oh Dios, por tu gran amor y bondad y poder y sabiduría. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos y hermanas, bendiciones de Dios se manifiestan cada día en nuestras vidas y nos sentimos bastante agradecidos de Dios por todo sus bondades. Y en esta 16 de enero estamos estudiando la sección que se titula El hermano como redentor. En el libro de Levítico, capítulo 25, versículo de oración que nos toca estudiar. Leeremos para analizar. Y si tu hermano y te vendiera parte de su propiedad, vendrá el rescatador, su pariente más cercano, y rescatará lo que tu hermano haya vendido. Los versículos 46 y 9. Si el extranjero o el huésped que vive contigo se enriquece y tu hermano que está con él empobrece y se vende al extranjero
o al huésped que está contigo o algún familiar después que se haya vendido, podrá ser rescatado por alguno de sus hermanos. Su tío, su primo o su pariente más cercano podrá rescatarlo. Y si él mismo se rescatará. La palabra redimir es una palabra del mercado, del comercio. Redimir es lo mismo que comprar. Cuando una persona se vendía porque no tenía otro medio para subsistir o empobrecía al nivel de tener que deshacerse de su tierra para poder sostenerse, él y su familia, la tierra se le vendía a un familiar cercano. Y un hermano, un primo, un tío, el más cercano, era el que le correspondía comprar la propiedad que este hermano vendía. Así que la palabra redimir, comprar, porque es una palabra típica de el mercado, del comercio. Redimir es igual que comprar. La pregunta es entonces, ¿quién podría redimir? Es decir, una persona que habría perdido su propiedad o su libertad a causa de la pobreza, el pariente más cercano, ya hemos visto. Y si la persona caía en esclavitud, la Biblia no, la Sagrada Escritura por eso, porque no levanta su voz contra la esclavitud, pero la Biblia, aunque no luchen contra la esclavitud, establece medios para que la persona pueda librarse de este sistema. Y estaba un pariente cercano para que lo rescatase. O sea, podía comprar la propiedad que a él le pertenecía. O si caía esclavo, un hermano, un primo, un tío, el pariente más cercano que podía rescatarlo, podía comprarlo, tanto su tierra que había vendido, o su persona, si se había vendido él mismo, para ser siervo o esclavo de otro, o su propiedad que se había perdido. Entonces la palabra redimir significa comprar, rescatar lo que había sido traspasado a otras manos. Y es que se practicó muchas veces este asunto. El caso más célebre está en los versículo 20 y el capítulo 3, versículo 12, 13 y el capítulo 4, versículo 4. Allí se cuenta cómo Noemí espera que su propiedad de su esposo que había fallecido y de sus 2 hijos que habían fallecido también, fuese rescatada por el pariente más cercano. Aunque había un pariente cercano, el que adquiere la propiedad y se casa con Ruth, de manera que de forma sintetizada de lo que dice Levítico 25, y cómo un pariente cercano puede rescatar o comprar la propiedad de un familiar cercano para poder restituir lo que su pariente había perdido. Comparemos estos hechos con Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 16, 12 al 16 o 14 al 16. Así, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participa de destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, al diablo.
y librar a los que por temor a la muerte vivían como esclavo toda su vida, porque no vino para ayudar a los descendientes de Abraham. La pregunta en esta ocasión es: ¿cómo se describe a Jesús y a nosotros en este pasaje? A Jesús es nuestro pariente más cercano, pues Él vino a tomar carne y sangre como en el versículo 12. El versículo 11 dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos hermanos suyos. El 25 establece que un pariente cercano podía rescatar a la persona o a su propiedad que había sido traspasada a otro. Jesús nos rescató a nosotros como nuestro hermano, como nuestro pariente, mediante su encarnación, haciéndose hombre como tú y como yo. Jesús participó de una naturaleza humana, excepto que no pecó, pero su naturaleza idéntica a la nuestra. Le daba hambre, necesitaba dormir, se cansaba, sufría de sed, sufría de pena y dolor, lloraba y sentía compasión. Jesús en todo aspecto era de la misma carne y de la misma sangre que nosotros. Jesús se identificó con nuestra familia humana y aunque es Dios eterno, todopoderoso, se hizo hombre, participó de nuestra naturaleza humana y es uno, excepto que su naturaleza no admitía el pecado. No cometió pecado en ningún aspecto. Y Jesús con su vida y con su muerte nos rescató, nos redimió, nos ha restaurado, nos ha rescatado del pecado de Satanás y de la muerte, que fueron los que nos compraron. Al desconfiar del amor de Dios, desobedecer la orden de Dios, nuestra familia humana a partir del pecado de Adán, hemos llegado a ser propiedad del pecado, de Satanás y de la muerte eterna. Nuestro pariente más cercano, al hacerse hombre, se hizo nuestro pariente más cercano, nuestro hermano. Y así pudo redimir a todo. Eso es que dice la Biblia, que todo aquel que es hijo de Abraham, es decir, todo aquel que confía en Cristo, como lo hizo Abraham, se constituye hijo de Abraham. Y todo aquel que confía lo rescata del pecado, de Satanás y de la muerte. Y Dios lo restaura otra vez como propiedad suya, libre de la condenación de la muerte y de la influencia de Satanás, y lo libra de la muerte eterna y lo resucita de la muerte física. Vamos a la pregunta para aplicarla a nuestras vidas. ¿De qué manera puedes aprender a experimentar más profundamente esta estrecha cercanía de Cristo? Revelación de Jesús en la Biblia y creyendo en esas declaraciones de su poder, de su obra, de su muerte por nosotros. Al dedicar tiempo a ver quién es Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, viendo sus obras y cómo Él se comporta con los seres humanos, su bondad, su paciencia, su severidad, poder, su profunda santidad, su elevado carácter. El alma, si no se resiste, es atraído a Jesús, es atraído a Dios y llega a confiar en Él. Y así se hace un acto estrecho, una comunión estrecha entre el alma y Cristo, y entre Dios y la persona que confía
entregándose por completo a Dios, tiene en su cercanía y se estrecha cada vez más. Dice la siguiente pregunta: ¿por qué tener esta experiencia es tan importante para tu fe? Porque es la experiencia de la salvación. Todo el que se aferra experimenta la salvación, es decir, su corazón, su conciencia, experimenta el arrepentimiento de sus pecados pasados, lo confiesa y Jesús entonces lo perdona y lo trata como que si nunca hubiese pecado, y se restaura paz y armonía entre Dios y la persona que así experimenta la salvación. Y luego Dios le da un corazón nuevo, nueva tendencia a hacer lo bueno, aborrece lo malo que hacía y se acostumbra a hacer lo bueno que a Dios agrada. Y de esa manera experimenta la salvación y comienza a disfrutar de la vida eterna en estrecha comunión y obediencia a su Padre Celestial. Por eso es importante ver a Cristo en todas sus facetas. Hoy lo estamos viendo como nuestro pariente más cercano, que se hizo uno de nosotros para poder rescatarnos, redimirnos, es decir, comprarnos. Al contemplar esto, al analizarlo con oración, lo que implicó para Dios toda esta obra, el precio infinito que se pagó para rescatarnos, nuestros corazones se conmueven y despiertan en nuestros corazones fe y afecto. Nos amó primero y le entregamos el corazón, y toda la obra que antes hemos descrito de salvación se produce en el alma, es decir, arrepentimiento, perdón, conversión y obediencia a Dios. Pues así es comentario de la lección. Hoy es domingo 16 de enero del año 2022. Estamos estudiando la lección número 4, que se titula Jesús, nuestro memorizar estamos repitiendo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es diablo. Hebreos 2:14. Oramos. Padre Dios que estás en el cielo, bendito sea tu nombre, bendito seas por tu gran amor y poder. Gracias porque Jesús es cercano para redimirnos. Hemos sido vendidos, hemos sido esclavos del pecado y estamos sujetos al dominio de Satanás y de la muerte. Pero por Cristo, porque se hizo uno de nosotros, con su cuerpo y con su vida, nos ha rescatado, nos ha comprado. Señor Dios, muchas gracias. Gracias, oh Señor, gracias en verdad, porque has pagado infinito por seres que no tenemos ese valor, pero que a ti te ha complacido concedernos ese precio tan caro como es tu Hijo Jesús. Señor nuestro, ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en Cristo, confiando en que su obra magnífica nos rescata y nos pone en estrecha comunión contigo, para tu gloria y el beneficio. Gloria a ti, quedamos en tus manos. Así nuestros planes y todo lo que tenemos es tuyo. Contrólanos y dirígenos. Hoy, en el nombre de Jesús, te lo pedimos.